A Fede Arias lo conocemos por sus intervenciones en televisión como periodista y reportero. Actualmente trabaja en el programa En Boca de Todos, de 4, pero además de ponerse delante de las cámaras, ahora nos presenta una nueva faceta, la de escritor, para contarnos la historia de su familia y cómo su bisabuelo, Esteban Arias, creó un imperio con Almacenes Arias. Una historia familiar de sus antepasados que llegó a sus manos sin pensarlo durante la pandemia. Decidió contar esta historia teniendo en cuenta que no solo es el pasado de su familia, también es el pasado de España, porque Almacenes Arias tuvo tiendas en 25 provincias españolas. Se presenta la pandemia, entonces empezamos a ver las cifras tristemente de los abuelitos que nos empiezan a dejar, y yo en ese momento me siento con mi abuelo y le digo: abuelo, me tienes que contar el pasado de nuestra familia, porque Almacenes Arias hasta entonces había sido un poquito como un capítulo secreto, por todo lo que pasó. Seguro que nuestros vecinos de La Roda lo recuerdan, en el 87, esas 10 víctimas mortales de los bomberos que fallecen en el incendio de Almacenes Arias. Entonces en mi familia ha sido un capítulo como muy oscuro. Pero yo consigo convencer a mi abuelo y me cuenta todo eso. Yo empiezo a escribir la historia porque me dolía un poquito que en el imaginario colectivo Almacenes Arias pasase a la historia simplemente por ese desgraciado incidente, ese incendio ocurrido en el 87. Yo cuando empiezo a hablar con mi abuelo empiezo a descubrir una historia de riquezas, de pobrezas, de envidias, de fuego, de maldición. Y claro, nosotros que somos periodistas, Teresa, ¿cómo no puedo contar esa historia? Mi familia, hay parte de mi familia que no está muy contenta con el resultado, porque se preguntan por qué tantos años después saco esto a la luz. A lo que yo les respondo: hijos míos, es que es una historia que había que contar, es que es una historia, un pasado, no solo nuestro, sino de toda la sociedad, no solo madrileña, porque Almacenes Arias tuvo tiendas en 20 y pico provincias españolas, que todos tienen que contar. El 99% de lo que cuenta Fede Arias en esta novela se corresponde con hechos reales que ocurrieron en el pasado. La primera parte del libro es la presentación de la familia Arias mediante un árbol genealógico. Una historia que empieza en el 1920, cuando el fundador de Almacenes Arias, don Esteban Arias Cobos, porque siempre había que ponerle el don por delante, empieza vendiendo baratijas con su familia en el Rastro, ahí en Madrid, en la plaza de Cascorro. Y de repente sucede la guerra civil. En esa guerra civil don Esteban empieza a hacer mucho dinero vendiendo a unos y a otros. En la guerra lo llamaban el fantasma de la guerra civil, porque cruzaba la línea de la frontera. Y ese dinero después lo empezó a invertir en comprar locales, en comprar parcelas, en comprar inmuebles, y montó esto. 3 años ha necesitado Fede Arias para escribir las 278 páginas de este libro, con un importante trabajo de documentación en el archivo familiar y en el archivo policial, en el que quedaron documentados algunos de los trágicos sucesos que ocurrieron. La publicación también se nutre de las entrevistas a su abuelo y sus hermanos. Es la primera vez que los Arias hablan sobre el incendio y el juicio del año 1987, en el que fallecieron 10 bomberos. En el momento del suceso, la familia decidió no hablar y hasta hoy no se ha conocido la historia de los Arias en boca de los Arias. Entrevistas a clientas y dependientas y una entrevista al último bombero que salió con vida de Almacenes Arias completan este relato. Esta es la primera vez que los Arias ponen voz a su historia y nos la narran en este libro. Es un libro basado en 4 entrevistas a mi abuelo y a sus 3 hermanos, y después hay entrevistas a dependientas, a clientes, y la entrevista guinda del libro es el último bombero que salió con vida de Almacenes Arias. Su testimonio está recogido en la parte final del libro, que fue, Teresa, impresionante. Yo trabajo, como te digo, en Boca de Todos en 4, presento el libro en el programa y al salir me dice mi compañera de producción, Ana: Fede, tienes una llamada de teléfono. Yo cojo el teléfono y dice: hola, mira, soy Abundio, soy el padre de Ana. ¿Sabes, Fede, que fui el último bombero en salir con vida de Almacenes Arias? Entonces, claro, paramos las rotativas, paramos las imprentas, porque esa entrevista tenía que estar recogida en el libro, y nos cuenta los últimos momentos,
una tienda ya inundada de humo, de ceniza y de fuego, y cómo fue la labor de esos bomberos de apagar el fuego, el momento en el que esas escaleras, esas y pico toneladas se derrumban y matan a esos 10 bomberos, y cómo fueron las labores de rescate de los 3-4 días siguientes. El abuelo de Fede Arias falleció recientemente, a 2 semanas de la publicación de este libro, que salió al mercado en el mes de noviembre. Fede Arias estará próximamente en La Roda firmando libros. La fecha todavía está por determinar.